Bueno, ahora sí, aprovecho de saludar a todos. Buenas tardes. Vamos a hablar de protocolo de RCP en pacientes COVID-19 o en pacientes con sospecha de COVID-19, que básicamente sería lo mismo en el actuar. En esto, bueno, se fue realizado por el Servicio de Cardiología del Instituto Médico de Alta Complejidad. Como bien sabemos, los pacientes con sospecha o con COVID-19 se consideran, digamos, de alto riesgo debido a la transmisión. Digamos, el RCP en estos pacientes es un procedimiento de alto riesgo debido al tipo de transmisión viral por la generación de aerosoles que tienen, o sea, la aerolización que tienen cuando realizamos esta maniobra. Por eso es muy importante que siempre lo que acordamos, que todas las mañanas o en todos los previos pases de guardia o en las conductas a tomar antes de iniciar nuestras actividades hospitalarias, bueno, en el caso del sanatorio, tenemos que hacer una evaluación diaria por todo el equipo tratante. En este caso serían enfermeros, médicos, kinesiólogos, y tomar una decisión a qué pacientes, digamos, le vamos a hacer RCP o, digamos, a hacer este procedimiento que ya vamos a explicar, y a cuáles no. Nos vamos a basar en esto básicamente en las comorbilidades del paciente, la edad del paciente, la situación clínica actual, diferentes scores como el SOFA, por ejemplo, inclusive hasta previamente charlarlo esto esté charlado con la familia, ya que, digamos, es un procedimiento de alto riesgo por lo que explicamos recién. Nosotros estas maniobras nos basamos básicamente en digamos, en las guías del American Heart y el ACLS de la edición 2018 con las modificaciones del 19, y lo que hicimos fue, digamos, adecuarlas a nuestra realidad de acuerdo a los recursos de nuestra institución y a este escenario en particular el cual estamos viviendo, en la pandemia. Lo primero que vamos a hacer es, bueno, hay que hacer una adecuada detección, diagnóstico, o sea, plantear la detección, el diagnóstico e ingreso a la asistencia de pacientes con paro cardíaco, paro cardiocirculatorio o paro cardiorrespiratorio. Lo primero como es que nosotros hicimos fue bajar el número de actores de personas que van a hacer el ARCP. Habitualmente en las guías convencionales, por llamarlo de alguna manera, son 6 actores. En este caso, nosotros lo disminuimos a 4, que van a ser un médico, un enfermero, y un kinesiólogo u otro médico, que esos son los 3 que van a estar dentro de la habitación. Y un cuarto actor va a ser un enfermero que va a permanecer, digamos, fuera de la habitación para asistir a estos últimos 3. Este último no va a tener colocado el equipo de protección personal. Algo muy importante que queremos hacer hincapié es que la idea es que la puerta de la habitación esté la mayor cantidad del tiempo cerrada. Como dijimos al principio de la charla, esta patología, esta enfermedad se transmite mediante la generación de aerosoles, y al tener la puerta cerrada, de esta manera estaríamos protegiendo y evitando que se contagien más integrantes del equipo de salud. Antes de ingresar siempre a la habitación, todo el equipo reanimador, que ahora vamos a explicar cuál es, tiene que tener colocado digamos, el equipo de protección personal 2, que es el que estuvo circulando en los protocolos de la institución. Tiene que estar correctamente colocado. Lo más importante, como sabemos, es proteger la salud y la vida de este equipo reanimador sin estar convirtiéndose en víctimas, y esto es algo que hay que tener muy en cuenta, que siempre los doctores, digamos, con más experiencia del servicio nos remarcaron que en una pandemia no hay emergencia, así que no hay que salir corriendo, hay que hacer todo correctamente. Lo primero que vamos a hacer es el ingreso a la habitación. Lo que vamos a traer es, vamos a ingresar con el desfibrilador, no con el carro, solamente el desfibrilador, gasas y solución fisiológica, un Baxter, el kit de intubación orotraqueal en caso de que lo corresponda, y el kit como es de RCP. Este va a constar de 3 jeringas, agujas, 3 ampollas de amiodarona, 3 de adrenalina, 3 de atropina y un Baxter de bicarbonato. Acá seguramente la duda que le surgirá, sí, pero ¿por qué estaría sobrando la amiodarona y la atropina en este caso, de acuerdo a las últimas guías? Pero consideramos
ingresar con estos elementos porque estando, digamos, reanimando al paciente, el diagnóstico puede cambiar, puede presentar algún tipo de bradiarritmia, en ese caso requerir atropina, y de esta manera disminuiríamos el contacto de los 3 actores que están dentro de la habitación con el que les está realizando el soporte fuera de la misma. Estos actores van a tener roles. Hay un primer actor, bueno, que es el líder, que habitualmente es el médico, que tiene mayor experiencia en la vía aérea. Un segundo actor o compresor, que va a ser el encargado del soporte hemodinámico, en realidad de las compresiones torácicas. Este se va a alternar con un tercer actor, que es el monitor desfibrilador, que puede ser un médico o un enfermero, que va a ir administrando fármacos y va a intercambiar con el segundo actor cada 5 ciclos o 2 minutos. Y por último, el cuarto actor, que es el que va a estar fuera de la habitación, que es el soporte externo, y va a ir marcando los tiempos, cuando tienen que rotar el compresor y el monitor desfibrilador, los otros 2 actores para la asistencia del paciente. Esto un poco lo pusimos para recordar cómo es el ciclo este 2000, el ciclo de RCP habitual. En este caso, nuestra modificación es que lo primero que vamos a hacer va a ser la intubación orotraqueal del paciente. Digamos, asegurar la vía aérea, que el manguito esté bien inflado y de esa manera garantizarnos un circuito cerrado antes de comenzar con el soporte, digamos, con las compresiones torácicas. De esa manera, disminuir una cuestión infectológica, disminuir el contagio en la habitación. Siempre asegurarnos que el circuito esté cerrado, el circuito de vía aérea. Nos podemos encontrar en este tipo de pacientes ante 2 escenarios. Uno, que sea un paciente que está con ventilación espontánea y presenta un paro cardiocirculatorio, un paro cardiorrespiratorio, y el segundo, un paciente que ya esté ventilado, que presente un paro cardiocirculatorio o cardiorrespiratorio. En el primer paciente, pacientes con paro cardiocirculatorio que están con ventilación espontánea, o sea, respirando por sus propios medios, hay que ingresar con el kit de intubación orotraqueal, el kit de RCP y el desfibrilador. Siempre para el manejo de la vía aérea, como dijimos anteriormente, hay que asegurar la vía aérea, asegurarnos de un circuito cerrado y no utilizar el AMBU o dispositivo bolsa-válvula, porque de esta manera estaríamos, al estar, digamos, asistiendo o ambuceando al paciente, generando aerosoles y poniendo en riesgo al equipo reanimador. Lo que sí se hace, se deja, digamos, la máscara de reservorio hasta que se asegura luego la vía aérea. Y no hay que iniciar las compresiones torácicas sin antes asegurar el circuito de vía aérea cerrada. En caso de que la cama eléctrica tenga posición CPR, colocarla para empezar la reanimación. Hay que setear el respirador, esto lo estuvimos acordando con el servicio de kinesiología en conjunto, y la forma de seteado que planteamos es con una frecuencia respiratoria de 10, 12 ciclos por minuto, una FIO al 100%, sin PIP, con PIP 0, y un trigger o gatillo la menor sensibilidad posible por presión o directamente anulado, y el límite de presión pico inspiratorio al máximo. Eso, digamos, la idea es para que no, digamos, interfieras con las compresiones torácicas. Bueno, una vez cerrado el circuito ventilatorio, como veníamos diciendo, empezamos las compresiones y el uso de drogas que habitualmente van a ser dopamina o noradrenalina, acorde a la situación clínica del paciente, y lo mismo con la desfibrilación. Vamos a usar el desfibrilador, en este caso, que sea una taquicardia ventricular, una TB sin pulso o una FB. Es muy importante no sobrecargar de volumen estos pacientes, no hay que pasar más de un Baxter, o sea, más de 500 mililitros, y el tiempo de RCP, por una cuestión infectológica y riesgo de contagiar al equipo reanimador, no más de 20 minutos, en caso de no ser exitoso. En pacientes que están ventilados, que era el otro escenario que planteábamos, como es, debemos ingresar con el kit de intubación, el kit de RCP y el desfibrilador. El líder del equipo siempre va a constatar que el manguito esté lo más inflado posible para evitar fugas y siempre colocar gasas, que tenga gasas colocadas en la cavidad bucal del paciente para de esta manera también constatarnos de que no haya aerolización del virus. Setea el respirador, como lo planteamos anteriormente, y evitar el uso de AMBU. La cama en la posición CPR, en caso que la tenga. Se va a iniciar el circuito, las compresiones una vez cerrado el circuito ventilatorio, el uso de drogas acorde al protocolo, lo mismo en los ritmos desfibrilables, no sobrecargar de volumen y el tiempo no más de 20 minutos. Esos pasos son muy similares al escenario anterior. Cuando finalizamos la maniobra de RCP,
todo el material utilizado de vía aérea se va a colocar en una bolsa roja para realizar una desinfección de alto nivel. En caso de que la RCP sea exitosa, uno del equipo reanimador tiene que hacer una primera limpieza del desfibrilador dentro de la habitación y luego salir con el mismo, con el desfibrilador, para realizar una segunda limpieza con gasas embebidas con una solución tipo Oxivir. Y en caso de que la RCP no sea exitosa y el paciente haya habitado, la primera limpieza se va a realizar con Oxivir dentro de la habitación y hay que dejar el desfibrilador dentro de la habitación para cuando ingresen a su desinfección se desinfecte con el resto del material utilizado. Planteamos también situaciones especiales, porque estos pacientes, como bien sabemos, se está utilizando mucho la posición del decúbito prono para una mejor ventilación y para obtener mejores parámetros respiratorios. La verdad que hay muy poca experiencia en esto, o sea, las reanimaciones que se realizan estos pacientes que están de decúbito prono habitualmente son cirugías de columna, lo que está publicado, pero bueno, como les dije recién, la idea de las compresiones van a ser justo gran parte del ventrículo izquierdo se encuentra a nivel de los ángulos de los omóplatos y justo en la unión de ellos dos se realizan las compresiones. Y lo que sí hay muy poca evidencia respecto a la desfibrilación, es clase 2 nivel de evidencia B, en la desfibrilación, que en este caso no hay obviamente mucho publicado más que reporte de casos, y estarían utilizando los parches para realizar la desfibrilación de una FB o una TB sin pulso. Bueno, es importante remarcar que independientemente de las circunstancias, nadie, ni uno mismo, ni nadie del equipo reanimador hay que ponerse en riesgo de contagio, y es muy importante cumplir con la correcta colocación del equipo de protección personal que estuvo difundido en la institución antes de ingresar a la habitación. Porque volvemos a repetir, no hay emergencia en una pandemia. Muchas gracias. Yo puedo empezar con una pregunta para... Sí, bueno. Entonces, para recalcar, creo, no hay masaje cardíaco inmediato, se va a priorizar la intubación. Exactamente, eso es muy importante lo que decís, Gise, porque consideramos en el servicio que el tema de directamente ya iniciar las compresiones torácicas, eso puede predisponer a esta aerolización. Pensemos que, por eso siempre hacemos hincapié en el tema de lo primero es que asegurarnos más que la vía aérea es un circuito cerrado de la vía aérea, ni siquiera utilizar el AMBU. Sí, la idea es que haya otro operador que en caso de los dos intentos de no poder, digamos, ventilar al paciente, intente otro operador. Lo que sí es claro remarcar, como dijimos en la pregunta anterior, que uno de forma refleja empieza a ambucear al paciente. O sea, en ese caso no hay que ambucear al paciente, sino dejarle la máscara de reservorio y cambiar de operador hasta poder asegurar... Y mientras tanto, ¿no habrá alguna recomendación, pregunto, de hacer un choque eléctrico mientras espero? En realidad la SAC también sugiere realizar 3 choques sin directamente iniciar las compresiones. Nosotros eso, por lo mismo, por una cuestión infectológica, esto previamente, si después quiere darle la voz a los doctores Martingano y García Lisecki, lo he charlado con ellos, previamente consensuado, decidimos omitir esta recomendación de directamente acudir a la desfibrilación sin antes asegurar lo que es la vía aérea, el circuito cerrado de la vía aérea. Vuelvo a reiterar, por una cuestión infectológica. Durante el choque se está evidenciado o demostrado, se piensa que hay liberación de aerosolización. En realidad está demostrado en esta situación de pandemia, la verdad es que no hay mucha evidencia. Sí, claro. Todo esto en realidad fue consensuado con por ahí la gente de más experiencia del servicio y tampoco hay mucho publicado, o sea, para realmente ver evidencia de esto vamos a tener que esperar. Bien. No, solamente para enfatizar algo que dijo Ignacio al comienzo, ¿no? El escenario y analizar el paciente. Cuando decían si uno podría llegar a desfibrilar a un paciente, que es una muy buena pregunta que hizo Gisela, pensemos primero que si la muerte del paciente se produce por la patología pulmonar del COVID, como decía Nacho, lo importante es asegurar la vía aérea porque estos pacientes tienen hipoxemia por el severo compromiso respiratorio.
Otro escenario es el de un paciente que es COVID y está cursando un infarto agudo y hace una muerte súbita presenciada por un FA delante nuestro. Ahí un paciente joven con un infarto, por eso me parece muy atinado el primer comentario que hizo en la charla Nacho, porque dijo, primero pensemos qué paciente tenemos adelante y en la recorrida de la mañana veamos qué haríamos si cada uno de esos pacientes se parara. Una cosa es un paciente añoso que tiene COVID, que está con insuficiencia respiratoria por eso, y que va a hacer un paro por la falla respiratoria y por digamos, la falta de oxigenación. Y otra cosa es un paciente que está internado con un infarto, que es un paciente joven y hace un paro cardíaco con FB, donde creo que a todos se nos va a ir, previo ponerse el equipo de protección como corresponde, tomándose los tiempos, como explicó Nacho, una desfibrilación inmediata no sería desatinado, que fue la pregunta que hizo Gisela. Y la realidad es que en infectología no están para nada de acuerdo en el tema de ambucear pacientes ni traer ambuceando pacientes, o sea, en piso o de traslado a piso. Tampoco están de acuerdo con los campos, porque por ahí vi algo de campos y colocación de campos en RCP, porque ellos en realidad dicen que es una sensación de falsa protección, la colocación de campos. Yo coloco el campo mientras estoy haciendo el RCP y cuando después lo levanto aerosolizo. Esa es la explicación que da infectología para no utilizar campos. La realidad es que hemodinámicamente hablando, sí, al paciente le va a hacer bien, entre comillas, pero ellos plantean una sensación fuerte de que la máscara no va a estar bien cerrada, que no nos da seguridad cuando vamos trasladando al paciente y que tenemos riesgo para poder trasladar un paro con la máscara. Ellos lo que plantean es trasladar lo antes posible, tratar de hacer diagnóstico lo antes que podamos de un paciente que se está poniendo grave para poder pasarlo a la unidad lo antes que se pueda, antes de que esto suceda, y en el caso de que eso suceda, trasladar al paciente con máscara de reservorio, pero no con ambú ni con filtro. Estos pacientes, fundamentalmente los COVID, digamos, hay dos causas principales de paro. Uno es el que se ve venir, que es una hipoxemia refractaria, un distrés que requiere cada vez el FiO2 100% y no responde, desatura y termina en paro hipoxémico. Probablemente la chance de salir de ese paciente, pues ya tiene pulmones muy comprometidos, sea muy baja. El otro es, cuando evaluamos todas las mañanas al paciente, mirar bien el electro y el QT, ¿no? Es muy distinto un paciente que está saturando bien, que hasta por ahí no está ni ventilado, y de pronto hace un paro, una torsión de punta, una fibrilación ventricular, en el contexto de manejo probablemente de hidroxicloroquina y demás. Así que ese paciente tiene mucha más chance, obviamente, de salir en una reanimación que el otro que está en una hipoxemia refractaria que difícilmente salga. Primero que nada, agradecerle a todos los presentes y el apoyo constante de los médicos que están con nosotros, el doctor Martín Gano, García Lisecki, bueno, y a todo el equipo de salud, todos ustedes, los enfermeros, kinesiólogos, etcétera, y que lo más importante es cuidarnos y remarcar esa frase que no hay emergencia en una pandemia, y todas estas inquietudes que surgen, siempre tener en la cabeza, estar tranquilo para no cometer errores y cuidarnos entre nosotros para poder cuidar al resto. Bien. Marina. Recuerden una cosa muy importante que quiero recalcar. Todos los pases tenemos que saber qué pacientes van a ser pasibles de reanimación o no. Eso es muy importante. Nosotros vamos a compartir pacientes quizá con gente de terapia, con los médicos de terapia, y es muy importante la valoración de todos nosotros para poder no exponernos ante un paciente que por ahí no lo va a requerir. Muchos médicos nuestros y médicos de la noche llegan de noche y no conocen a los pacientes, y tienen que saber qué paciente es pasible de reanimación o no. Eso es muy importante. Trabajar en equipo, saber en realidad cómo colocarnos el equipo es lo más importante de todo, protegernos y saber qué pacientes son aquellos pacientes que vamos a cuidar con el RCP y aquellos pacientes que no están categorizados por el equipo de salud, es muy importante. Bien. Doctor Martín Gano, García Lisecki.
para nosotros es un gusto ver cómo están trabajando, realmente es un gusto y cómo llevemos adelante el manejo de la pandemia depende de lo que recién decía María, el trabajo en equipo. El trabajo en equipo que se logra a través de estas comunicaciones, que se logra a través de las reuniones que estamos teniendo con infectología y teniendo normas de manejo de las situaciones para no improvisar. Si logramos eso, tener las normas y cumplirlas, que es lo más importante, me parece que vamos a sobrellevar esta pandemia de la mejor manera. Y me sumo a lo que decían los chicos, felicitarlos a todos los que están en la primera línea, porque los que están en la primera línea son los que están expuestos, más expuestos, y la verdad que lo están haciendo con una seriedad y con un profesionalismo que merece nuestra felicitación. Cuenten con nosotros para lo que necesiten, por supuesto. Estamos siempre con ustedes. Para no sumar a cosas que ya se dijeron, complementar lo que dijo Marina. Es importante saber ponerse el equipo, pero la mayor contaminación se da al sacarse. Eso también hay que practicar. Bien. Bueno, muchas gracias a todos entonces. Estamos finalizando. Buena semana. Gracias igualmente.